Carlos, mi nombre es Daniel Mauricio Calderón Cabrera y el país escogido fue Argentina. Analizaremos la evolución del modelo económico argentino desde la implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones ISI hasta la consolidación del neoliberalismo. Se abordarán sus características e impactos y las transformaciones políticas y económicas que atravesó el país en dicho periodo. Iniciamos por la industrialización por sustitución de importaciones. Surge en Argentina como respuesta a un contexto internacional adverso. La crisis de 1929 y la posterior Segunda Guerra Mundial generaron serias restricciones en el comercio global, limitando las importaciones de productos manufacturados y materias primas. Frente a este escenario, el gobierno argentino, al igual que otras economías en desarrollo, adoptaron un enfoque de fortalecimiento de la industria nacional con el fin de reducir la dependencia externa y fomentar la autosuficiencia productiva. Las características más importantes de este periodo, en primer lugar, se establecieron altos aranceles a las importaciones para proteger a las industrias locales y de la competencia extranjera. También se promovieron subsidios y créditos estatales para impulsar el desarrollo del sector manufacturero y además de esto, el Estado asumió un rol central en la economía, interviniendo activamente mediante la creación de empresas estatales en sectores estratégicos como la energía, el transporte y las telecomunicaciones. Sin embargo, el periodo no estuvo exento de conflictos porque a nivel político el país atravesó constantes cambios caracterizados por golpes de Estado y una marcada inestabilidad institucional. Por otro lado, también socialmente, el crecimiento industrial permitió el desarrollo de una clase obrera fuerte y organizada, lo que dio lugar a la consolidación del movimiento sindical y a la implementación de políticas laborales importantes que beneficiaron a los trabajadores, como el establecimiento del aguinaldo, las vacaciones pagas y la jornada laboral de 8 horas. Con todo eso llegó el auge y la crisis del ISI a lo largo de las décadas de 1940 y 1950. El modelo ISI logró significativos avances en la industrialización del país, se promovió el consumo de productos nacionales y Argentina vivió un periodo de crecimiento en el sector textil, el siderúrgico y el automotriz. No obstante, con el paso del tiempo, el modelo comenzó a mostrar sus limitaciones. La falta de innovación tecnológica, la baja productividad y la dependencia del Estado para sostener la industria jugaron en contra y generaron un estancamiento. A medida que avanzaba el tiempo, el creciente gasto público y los desequilibrios fiscales llevaron a una crisis recurrente, con altos niveles de inflación y déficit en la balanza de pagos. En este contexto, a mediados de la década de 1970, comenzaron a surgir propuestas de reformas que apuntaban a una mayor apertura económica y a la reducción de la intervención estatal en la economía. Seguimos con la transición al neoliberalismo. Surgió en la década de 1970. El golpe de Estado en el año 1976 fue muy importante porque marcó un punto de inflexión en la historia económica del país. Con la llegada de la dictadura militar, se implementaron las primeras reformas neoliberales orientadas a desregular la economía y reducir el papel del Estado. Uno de los principales arquitectos de este cambio fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante el régimen militar, que impuso medidas como la liberación del mercado financiero, la eliminación de controles de precios y la apertura comercial, permitiendo el ingreso masivo de productos importados. Como resultado de esto, muchas industrias nacionales no pudieron competir con los bienes extranjeros, lo que llevó al cierre de fábricas y al aumento del desempleo. Al mismo tiempo, la deuda externa se incrementó exponencialmente, generando una profunda crisis que estalló a principios de la década de 1980. Las características más importantes del neoliberalismo en Argentina surgieron con el retorno de la democracia en 1983, se intentó estabilizar la economía, fue durante la presidencia de Carlos Menem en la década de 1990 cuando se profundizó la transformación neoliberal. Comenzando con la privatización de empresas estatales, se vendieron numerosas compañías públicas, incluyendo la YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel y los ferrocarriles, con el objetivo de reducir el gasto público y atraer inversión extranjera. La apertura comercial, se eliminaron restricciones a las importaciones y se redujeron aranceles, facilitando la entrada de productos extranjeros en el mercado nacional.
la desregulación económica, se flexibilizaron normas en diversos sectores, eliminando las barreras de inversión privada y promoviendo la libre competencia en mercados que anteriormente se encontraban regulados. La política y el ajuste fiscal también jugó un papel muy importante porque se implementaron recortes del gasto público, surgió la reducción de subsidios y disminución del empleo estatal. El crecimiento de la deuda externa, a pesar de las reformas estructurales, la economía se volvió cada vez más dependiente del endeudamiento externo para sostener el modelo. Y bueno, ya cerrando unas conclusiones, el país obviamente en este periodo fue muy complejo. Por un lado, el modelo ISI, la industrialización fortaleció la clase trabajadora, pero también generó desequilibrios fiscales que llegaron con el declive inminente. Y por otro lado, en el modelo neoliberal se promueve la apertura de mercados y la atracción de inversión extranjera, pero sus efectos a largo plazo derivaron en desempleo, endeudamiento y la crisis social. Estos ciclos de expansión y crisis han sido un constante en la historia de Argentina y constituyen un desafío para el desarrollo actual del país y sostenible. Bueno, muchas gracias por su atención.